Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto recibirles esta tarde para esta actividad del foro, la inteligencia artificial en la producción audiovisual e interactiva para el programa de posgrado en comunicación. Es un gusto poder conversar con nuestros compañeros de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva como expertos en la materia que ya se están enfrentando a la inteligencia artificial en la producción tanto digital como audiovisual, y bueno, vienen a darnos algunos insights que ellos tienen y además de eso a compartir experiencias, anécdotas, evacuar dudas que ustedes tengan y también conversar entre ellos sobre algunas posiciones que tienen en relación con esta herramienta que ya empieza a invadir nuestro campo de la comunicación. Voy a permitirme presentarlos, aunque ya muchos los conocen, ¿verdad? Pero para quienes no, voy a presentarlos en el orden en que van a exponer. El doctor Óscar Alvarado, él tiene un doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, maestría en Interacción Humano-Computador de la Universidad de Uppsala, Suecia, licenciatura en Comunicación Colectiva con énfasis en Comunicación Audiovisual y Multimedia, de acá, de nuestra universidad, bachillerato en Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Nacional y bachillerato en Comunicación Colectiva con énfasis en Comunicación Audiovisual y Multimedia. Su experiencia laboral, bueno, además de ser docente e investigador en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y en el Centro de Investigación en Comunicación actualmente y desde el 2020, igualmente tuvo cargos de investigador asistente en la Facultad de Computación de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, fue productor audiovisual para el canal 15 UCR, desarrollador de soluciones tecnológicas para la Vicerrectoría de Investigación de la UNED y cuenta con varias publicaciones. La doctora Michelle Ferris tiene un doctorado en comunicación del Departamento de Comunicación de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos, máster en producción de documental en la Escuela de Documentalismo Social de la Wake Forest University de Carolina del Norte en Estados Unidos, ganadora de una beca para el Laboratorio de Formación en Documentales impartido por Fundacine en 2015, bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en producción audiovisual de nuestra universidad, y su experiencia laboral, además de ser docente e investigadora en la Escuela de Comunicación, también tuvo y ha tenido gran experiencia en la dirección y producción de documentales, fundadora y realizadora de Telar Comunicaciones. También trabajó en Caramba Films, realizadora, editora y directora de fotografía para una productora en Wake Forest University en Carolina del Norte. Fue productora, investigadora y editora de telerevista ambiental Era Verde de Canal 15 y cuenta igualmente con varias publicaciones. También nos acompaña el máster Víctor Gutiérrez. Él es un egresado de nuestro programa de posgrado en diseño de lenguaje audiovisual y multimedia. Tiene una licenciatura en Relaciones Públicas por la Universidad de Costa Rica, bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en producción audiovisual por la universidad también nuestra, y su experiencia laboral se extiende no solo a la docencia, ¿verdad?, donde ha apoyado, además de dar cursos, ha apoyado diferentes proyectos en otras escuelas de la universidad, lo que hace actualmente también, docente en la Universidad Veritas, y también en la Universidad Senfotec, donde ha sido profesor del técnico en diseño y desarrollo web. También trabajó como en proyectos estratégicos de Riverside Business Technology, también en Imago, Comunicación Interactiva, donde se desempeñó en investigación, desarrollo e innovación, y en Aura Interactiva como gerente de proyectos. Como pueden ver, tenemos personas muy especializadas, tanto en la producción audiovisual como en la multimedia, en la interactiva. Entonces esperamos una exposición muy enriquecedora para todos y todas y bueno, sin más, le voy a dar la palabra para iniciar a Óscar Alvarado.
para que nos cuente precisamente el marco general del funcionamiento de la inteligencia artificial y, por supuesto, algunas indicaciones éticas que él ha estado desarrollando y que desarrolló también para el Colegio de Periodistas. Muy buenas tardes, tengan todos, todas y todes. Muchas gracias por estar acá. Me delegaron hacer la tarea titánica de más o menos en 20 minutos resumir cómo funciona la inteligencia artificial. Y fue una labor un poco dolorosa, porque uno dice, pucha, pero entonces ¿cómo no explico esto? ¿Y cómo no me meto tanto más en lo técnico? ¿Y cómo no hablo un poco más de código? ¿Y cómo hablo un poco más de modelos y todo ese tipo de cosas? Entonces, espero poder hacer un resumen generalísimo de cómo funcionan estos chunches detrás y espero haber hecho el esfuerzo factible, no meterme tanto en lo técnico para no caer mucho en eso. Primero, yo creo que es importante a veces darnos cuenta que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando a veces de muchas cosas al mismo tiempo. Y a mí me gusta poner estos dos ejemplos para ver dos extremos de la misma discusión. En una primera instancia vemos gente que está desarrollando cómo hacer para entender a las gallinas. Y eso es así, o sea, modelos de inteligencia artificial donde parece que grabaron un montón de sonidos de gallina y entonces podemos hacer que un modelo aprenda si la gallina tiene hambre, si está enferma, todo este tipo de cosas. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo para qué? Y hay, bueno, hay mucha gente, mucha industria relacionada a la producción de gallinas que le sirve este tipo de cosas. Pero también tenemos el otro extremo donde yo a veces, a mí me gusta también llamar la atención el hecho de que también podríamos utilizar estas herramientas como para desarrollar nuevas armas biológicas, explorar nuevas combinaciones químicas y nuevas combinaciones de células, virus y cosas por el estilo, que si nos remontamos hace apenas 2 o 3 años por ahí, podríamos pensar en nuevas formas de violencia y armas biológicas que podrían generarnos, ¿por qué no?, una nueva pandemia, ¿verdad?, que ojalá no suceda. Entonces, cuando hablamos de esos dos extremos, tenemos que entender que básicamente tenemos, a pesar de tanta importancia en el tema, casi siempre la misma tecnología detrás. Independientemente ya sea para gallinas o para hacer nuevas armas biológicas, está sucediendo prácticamente lo mismo desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, inteligencia artificial básicamente es tratar de hacer de que un chunche, una máquina, una computadora, que es importante siempre recordar esto, tal vez es una de las cosas más tontas que hay en el universo porque no tiene inteligencia, no piensa, no razona, no tiene creatividad, simplemente estamos tratando de hacer que tenga un comportamiento parecido a una inteligencia o lo que nosotros como seres humanos o como especie consideramos que es inteligente. Porque también aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué consideramos un comportamiento inteligente? ¿Qué consideramos como inteligencia? ¿Qué consideramos que es realmente una respuesta inteligente, ya sea de nosotros como especie o de un chunche, una computadora que nosotros creamos para que tenga ese comportamiento? Ahora, es importante diferenciar, a veces lo que vemos en el curso de Produ es diferente programar una computadora para que tenga un comportamiento a programar una computadora para que aprenda a comportarse. Y son cosas completamente diferentes. Una cosa es que, por ejemplo, implementemos una calculadora que me sume 2 más 2 y una cosa muy diferente es que aprenda a sumar a partir de ciertos resultados que yo ya le di previamente. Son cosas muy diferentes. Y acá entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de muchas ramas de la computación que se relacionan y que caen dentro de la sombrilla de la inteligencia artificial. Yo diría que de las ramas más importantes y la que alimenta el resto de ramas relacionadas a inteligencia artificial sería la rama del aprendizaje automático, que es la que logra hacer que la computadora simule ese comportamiento inteligente que esperamos como respuesta ante diferentes necesidades. Claro que el aprendizaje automático alimenta, por ejemplo, áreas como la visión por computadora o hablemos también inclusive de toda la rama de la computación que se dedica a hacer que el mundo real se traduzca de alguna forma digital para que la computadora lo entienda, llámese
objetos que vea por una cámara, pero también hay exploraciones para ver cómo hacemos para detectar olores, movimientos o cualquier efecto del mundo real para que se digitalice y lo entienda la computadora. Eso va por aquel lado. También la robótica, que vemos diferentes tipos, modelos y diseños de robots de diferentes formatos y demás, que se alimentan de las otras áreas también para poder tener respuestas y simular, ¿por qué no?, androides o otro tipo de diseños robóticos. El procesamiento del lenguaje natural, que ahorita tiene muchísima fama por ChatGPT y todo este tipo de aplicaciones que prácticamente generan lenguaje como si fueran una persona también, y el procesamiento de texto a voz y voz a texto, que por ejemplo lo utilizamos muchas veces para transcribir entrevistas o este tipo de cosas, también se relaciona con estas áreas. Todas y cada una de ellas tienen como centro, me parece a mí importante, el aprendizaje automático, y eso es lo que les venía a presentar un poco. ¿De qué se trata el aprendizaje automático? Pues el aprendizaje automático básicamente es una rama específica de la inteligencia artificial dedicada a brindarle a las máquinas esa capacidad de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con aprendizaje en este contexto? Porque también el concepto de aprendizaje puede cambiar dependiendo de la metodología, y si nos referimos a la Facultad de Educación tenemos mucho que discutir acerca de qué es aprendizaje. Pero desde un punto de vista de computación hablamos de generalizar el conocimiento a partir de un conjunto limitado de experiencias. Es decir, yo tengo una serie de bases de datos con cierto conocimiento ahí importante para un contexto en particular, y utilizo esa base de datos o ese conocimiento limitado para poder hacer que la máquina me generalice a partir de ese conocimiento hacia otros casos en los cuales tal vez no están en la base de datos o que todavía no hemos analizado o experimentado. ¿Cómo se traduce esto entonces de aprendizaje automático? Bueno, hay prácticamente 4, yo a veces me gusta resumirlo en 3 formas principales de aprendizaje automático para hacer que la computadora logre hacer esto. El primero es el aprendizaje supervisado. ¿Qué es aprendizaje supervisado? Yo le doy un conjunto de datos a la máquina y le digo, por ejemplo, este es un resultado bueno, esto es un resultado malo, esto es un resultado bueno, esto es un resultado malo. Le puedo decir, esto es un perro, esto es un gato. Le puedo poner yo las categorías que yo quiero que la computadora entienda a un dato en particular. Generalmente se conoce esto como etiquetas, y hay un montón de gente trabajando alrededor del mundo etiquetando cosas para entrenar máquinas para que entiendan esas etiquetas. ¿Por qué supervisado? Porque hay una persona, un ser humano, etiquetando, supervisando que la computadora entienda lo que tiene que entender. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? Bueno, por ejemplo, sistemas de detección de spam. Le digo, este correo electrónico es spam, este correo electrónico no es spam, y así con un montón de correos electrónicos, para que la computadora de ahora en adelante pueda entender cuándo tenemos spam y cuándo no tenemos spam. Algo muy parecido sucede cuando yo les digo, ¿cuánto es 2 por 0? 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y así sucesivamente. Es exactamente el mismo ejercicio para una computadora. A partir de un conjunto limitado, entonces, que yo le doy la respuesta de manera anticipada, la computadora empieza a generar, y por qué no diría yo, hasta batear los resultados de ahí hacia adelante. Y a veces batean muy bien, esa es la gracia. Luego, por ejemplo, la identificación de imágenes entre gatos y perros, determinar si una persona sufre de depresión. Eso es, por ejemplo, posible también a partir de las fotos que sube a redes sociales. Simplemente le digo, todas las fotos que subió esta persona sufría depresión, y todas estas fotos que subió esta persona no sufría depresión. Y si entonces empiezo a generar modelos que puedan predecirme a partir de las fotos que alguien está subiendo si tiene algún síntoma de depresión o no. Otra forma de aprendizaje automático, el no supervisado, el que se considera como el futuro también de la inteligencia artificial, y mucho de lo por lo cual trabaja también ChatGPT y todos los modelos que hoy por hoy utilizamos. ¿Por qué es el futuro? Porque lo que queremos es quitar al ser humano. No, es un aprendizaje no supervisado, por lo tanto no requiere de una persona que esté generando las etiquetas y los resultados correctos para cada uno de los elementos. Yo simplemente le digo a la máquina, toma este montón de datos, saque generalizaciones a partir de ello y saque sus propias conclusiones a partir de ello, a partir de un modelo y un algoritmo, ¿cierto? Básicamente no tenemos la relación entonces entre valor y etiqueta, simplemente la máquina agrupa y, digamos, imaginemos que está haciendo un análisis temático por detrás a partir de un algoritmo, y a partir de ese momento empieza a sacar conclusiones de esos datos. Por ejemplo, si yo le doy un montón de fotos de sillas, yo le puedo decir, sin decirle que son sillas,
la computadora empieza a analizar la forma, empieza a encontrarle patrones a ese montón de fotos de sillas, empieza a generalizar que las sillas generalmente tienen un respaldar, 4 patas y un lugar donde las personas se sientan. Entonces con esa generalización empieza a decir, tal vez yo le tiro algo parecido a una silla y me va a decir es una silla. Pero si le tiro un banco, puede que se equivoque, puede que no se equivoque, tal vez porque no le ve respaldar, se atreva a decir que es silla o se atreve a decir que no sabe qué es lo que es. Pero básicamente de eso se trata el aprendizaje supervisado. También, por ejemplo, se ve mucho con imágenes, creamos un rostro con lentes, le digo, deme un rostro con lentes, deme un rostro sin lentes, y ya a partir de la base de datos que tiene detrás, me genera, por ejemplo, esa imagen también a punta de generalizaciones. También tenemos otra forma de aprendizaje automático que es el aprendizaje reforzado. Yo no sé si ustedes han visto videos en los cuales ponen a Super Mario Bros. Del Nintendo americano, del primero, y ponen a Super Mario simplemente a andar. Ande y cáigase por los huecos que se tiene que caer. Cuando se cae, le digo, hey, eso está mal, hay un error ahí, y el modelo inmediatamente repite, tira a Super Mario al inicio y lo vuelve a tirar. Y como yo le dije que eso era un error, ya a partir de ese momento propio, salta y ya no se vuelve a caer en el mismo hueco. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciéndole? Simplemente decirle, haga esto, esto está bien, no haga esto, esto está mal. Y empiezo a reforzarle ese comportamiento y hago que Super Mario, después de X cantidad de intentos, gane el juego sin necesidad de que nadie lo juegue. La computadora lo gana automáticamente y empieza a aprender donde hay un error y donde tiene que hacer algo que sí debe de hacer. Y eso es lo que genera el aprendizaje para la máquina en ese caso. Entonces, por ejemplo, para completar juegos de video, como les acabo de mencionar, robots y sensores. Yo básicamente aquí puedo programar un robotcito y empiezo a decirle, cada vez que empiece a pegar contra una pared, devuélvase, y él solito empieza a aprender que tiene que maniobrar a lo largo del mapa y va a identificar dónde tiene las paredes sin necesidad de ver y va a saber dónde tiene que pasar y dónde no tiene que pasar. O ChatGPT en su segunda fase de entrenamiento también tenía eso. Parece mentira, pero ChatGPT ha utilizado mucho personas que le generan preguntas. Cuando sienten que la pregunta está equivocada, le dicen pregunta negativa, pregunta respuesta mala o algo por el estilo, y también se ha entrenado el modelo de esa forma. Y por último, que lo relaciona mucho a la nueva forma de aprendizaje no supervisado, que es el aprendizaje profundo, que es el que hoy por hoy muchos modelos utilizan. Estamos hablando en este caso ya de redes neuronales. ¿Qué es aprendizaje profundo? Bueno, yo le doy un montón de datos de nuevo y a partir de una red neuronal el sistema empieza a generar esas generalizaciones y a partir de eso empieza a aprender y a contestar en diferentes contextos. Por ejemplo, los asistentes virtuales, el algoritmo de búsqueda de Google y ChatGPT utilizan este modelo particular. ¿Qué es una red neuronal? Muy por encima. Trata de simular lo que hoy por hoy conocemos con el funcionamiento de nuestras neuronas en el cerebro. Básicamente, recibimos un input, que son los datos de entrenamiento que utilizamos en el modelo, y ese input se le corresponden, se le asignan diferentes pesos a cada uno de ellos, y esos pesos se procesan luego en una función, que puede ser en este caso, por ejemplo, como una sumatoria, y al final todos esos inputs con los pesos y la función genera una respuesta en particular. Ahora, ¿qué es lo bonito de estas neuronas? Que yo puedo ponerlas en una red y puedo alimentar otras neuronas en otras capas subsecuentes que van a generar y a procesar nuevos resultados. Y a partir de toda esa red de neuronas y todos esos procesamientos, se generan los resultados que andamos buscando. Eso es básicamente una red neuronal. Entonces tenemos el input, los pesos que se le da a cada uno de esos, una función en particular y las conectamos en muchas redes para poder generar un resultado. ¿Qué es lo importante? Me parece más importante tener en cuenta como personas de ciencias sociales, digamos, respecto a toda esta inteligencia artificial. Bueno, que tenemos dos elementos muy importantes independientemente del método de inteligencia artificial. Uno es el corpus o el set de entrenamiento y otro es el algoritmo o el modelo que estoy utilizando para procesar esos datos. ¿Y por qué estos dos elementos son los más importantes? Me parece a mí, porque ambos son los que reflejan los sesgos
o las parcializaciones que tenemos y que metemos en los datos de entrenamiento o en las decisiones del modelo de algoritmo que estoy implementando para generar la inteligencia artificial. Es ahí donde siempre entra la intervención de las personas, los sesgos de los modelos en particular y obviamente entender que se generan en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir? Que a veces esos modelos de entrenamiento, como son máquinas de nuevo que no piensan, sino simplemente nosotros y nosotras mismas estamos metiéndole nuestros sesgos a esos modelos para que genere un resultado en particular en esos dos puntos importantes. A pesar de que tenemos todo eso y logramos todo lo que logramos, todavía estas máquinas no pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué no pueden hacer las máquinas todavía? No sienten, las máquinas todavía no tienen emociones. Pueden identificar lo que creemos que es identificar una emoción. Por ejemplo, yo puedo alimentar un modelo con 1000, 1.000.000 de tweets y a cada uno de esos tweets le digo, esto es uno positivo, esto es uno negativo, esto es uno positivo y la máquina va a aprender a identificar un nuevo tweet si es un sentimiento positivo o negativo a partir del entrenamiento que yo le estoy dando. Pero la máquina no siente, simplemente está haciendo un buen bateo de lo que sería el sentimiento en ese tweet en particular. No tienen empatía todavía, por lo tanto, ni simpatía, por nada. Son verdaderamente creativas y esto tiro la pregunta por si alguno tiene todavía la respuesta. Porque yo digo, a partir del set de entrenamiento estamos generando a partir de la creatividad de alguien más, de gente que creó antes y por lo tanto estamos haciendo que la máquina cree de nuevo a partir de ello. Ahora bien, pero por ahí discute la gente, ¿acaso nosotros como personas también somos creativas? Es decir, no utiliza un pintor o una pintora inspiración de artistas anteriores para sus estudios, para sus desarrollos, para crear nuevas formas. ¿Acaso no está haciendo la persona exactamente lo mismo también? Por ahí se las dejo. No puede pensar fuera de la caja y eso es importante. Como yo le defino un set de entrenamiento y un algoritmo en particular para analizar ese set de entrenamiento, no puede hacer nada más fuera de eso. Está limitado a eso completamente. Por lo tanto, yo puedo entrenar un algoritmo que me resuelva y juegue ajedrez y me gane siempre, pero va a ser buenísimo para jugar ajedrez y no tiene toda la capacidad que nosotros tenemos de cambiar de contexto inmediatamente y resolver problemas en otro contexto en particular. Todavía no. Para el contexto del audiovisual, me llama la atención también que la inteligencia artificial todavía tiene problemas a la hora de identificar imágenes y, por ejemplo, no tiene el chance de diferenciar una pareidolia. ¿Qué es una pareidolia? Esta imagen que tenemos ahí a la izquierda. Todos y todas, de alguna forma, nuestro cerebro tiene la capacidad, y vean que le pasa a la inteligencia artificial y nos pasa a nosotros. Si lo vemos de muy de largo, decimos que tenemos un rostro, pero no hay ningún rostro en la fotografía, ¿cierto? Y sucede también, por ejemplo, cuando vemos caritas en los enchufes eléctricos o ese tipo de cosas. No hay ninguna carita, es un enchufe eléctrico. Pero el cerebro tiende a hacer exactamente lo mismo que le pasa a la inteligencia artificial. En este caso, por ejemplo, un caso muy famoso que se dieron cuenta que Tesla, cuando un Tesla está viendo hacia la luna directamente, piensa que es un semáforo. Y lo que tiene al frente es la luna. No tiene chance de identificar que no es un semáforo en ese caso. ¿Y qué es lo que pasa? Es un pareidolia en este caso. De nuevo, el sistema no tiene chance de darse cuenta que es lo que tiene realmente al frente. También en el caso de la inteligencia artificial generativa, pues el tema de las alucinaciones. Hay mucha gente o mucho teórico que no le gusta el tema referirse a alucinaciones porque consideran que las alucinaciones son propias del cerebro humano a partir de los datos que recibimos como cerebro humano, entonces se prefieren referirse a confabulaciones. Por ahí lo menciono por aquello que encuentra alguno u otro término. Pero, ¿de qué se dan esto? Pues por sesgos o falta de datos en el set de entrenamiento. ¿Qué sucede con ChatGPT? No sé, bueno, ahorita no he hecho el intento con el modelo último, pero pregúntale a ChatGPT sobre historia del arte en Costa Rica. Les va a batear. Cuando empiezan a generar malos resultados, ChatGPT, ¿qué es lo que está teniendo? Confabulaciones o alucinaciones. Empieza a batear resultados de la nada. ¿Por qué? Porque no hay datos sobre historia del arte en Costa Rica al internet para poder yo entrenar ChatGPT y que me conteste de manera acertada. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a batear literalmente los datos que tiene y a generar una respuesta que muy probablemente va a estar incorrecta. Y también, muy bonito esto, los modelos de inteligencia artificial todavía dependen de las personas y eso ya está estudiado también a nivel de paper y de ciencia. Se ha tratado de que los resultados de un modelo de inteligencia artificial alimenten nuevos modelos de inteligencia artificial, de tal forma que eliminemos por completo el factor humano.
O sea, hacer que la inteligencia artificial se alimente a sí misma, para entrenarse a sí misma. Como por ahí de la tercera o cuarta vuelta, la cuarta iteración, empieza a generar completa basura. No sirve para nada. Por lo menos para nosotros, no sé si para ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía necesitan de gente que creativamente genere imágenes nuevas para que el modelo pueda seguir generando imágenes nuevas. No puedo hacer que la máquina cree imágenes por sí misma y se alimente y se inspire en esas imágenes que ya creó. Ya por ahí la tercera o cuarta vuelta empieza a generar basura. Entonces sigue dependiendo de la creación humana para que los resultados de inteligencia artificial sigan siendo efectivos y creativos a la hora de hacerlo. En este contexto, entonces, generalmente hablamos de peligros de la inteligencia artificial y la gente dice si estamos en Matrix o en Terminator, yo digo que todavía no. Pero también mucho se habla de si va a provocar falta de empleo y demás. Yo diría que todavía no tampoco. Yo sí digo que se va a transformar el trabajo, se van a transformar nuestras profesiones y tenemos que actualizarnos en ese tema también. Lo que a mí sí me gusta identificar es que deberíamos de preocuparnos menos en la inteligencia artificial y más en las personas, en lo que las personas están haciendo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, casos de ciberterrorismo, creación de nuevos armamentos y el incremento de las desigualdades que estas tecnologías definitivamente están generando. Yo creo que más bien deberíamos de poner el foco en esos temas y por eso les traía algunas preguntas a cada personas profesionales en comunicación que creo que deberíamos de empezar a hacernos en el contexto de inteligencia artificial. Por ejemplo, primera pregunta, ¿se infringen los derechos de autor al usar inteligencia artificial, por ejemplo, generativa? ¿Quién los infringe? ¿Los infringe la gente que entrenó el modelo o yo, que estoy generando imágenes nuevas a partir de imágenes que no tienen el derecho de usarse en el modelo? ¿Quién estaría infringiendo eso? Luego, ¿debería la persona profesional en comunicación utilizar modelos de inteligencia artificial que no hayan solicitado el permiso de uso de imagen para generar nuevos modelos o no? O el video también para la conformación del corpus de entrenamiento. ¿Deberíamos de hacerlo o no deberíamos de hacerlo? ¿Estaríamos contentos y contentas que utilicen nuestros productos audiovisuales para que entrenen modelos y otra gente gane plata a partir de eso? Me pregunto. Otra pregunta, ¿debería la persona profesional de comunicación verificar previamente posibles modelos de inteligencia artificial entrenados con corpus inclinados a beneficiar o a representar más a diferentes personas o a diferentes grupos? ¿Deberíamos usar del todo este tipo de modelos? Otra pregunta, ¿debería ser sancionada la persona profesional en comunicación al utilizar inteligencia artificial con objetivos de desinformación en contra de los derechos humanos, en contra del honor, en contra de poblaciones vulnerables? ¿Deberíamos indicar a nuestros públicos cada vez que utilizamos inteligencia artificial o no? ¿Deberíamos hacerlo de manera explícita o no? ¿En qué contextos sí y en qué contextos no? Luego, ¿deberíamos promover siempre la escrutabilidad de un modelo de inteligencia artificial? Sobre todo cuando se implementen para generar recomendaciones personalizadas a nuestros públicos. Es decir, que pueda yo revisar por qué me están recomendando lo que me recomiendan y pueda yo cambiar esas recomendaciones a partir de mis gustos y beneficios. Y por último, obviamente también pensar en regularización, que aquí me atrevo a proponer lo siguiente. Para mí siempre tiene que haber una persona responsable de los resultados de una inteligencia artificial. No se vale decir, es que la máquina lo dijo. Tiene que haber alguien siempre, persona humana, responsable de los resultados, sobre todo en contextos críticos, como la decisión de que si alguien se merece un seguro de salud o no, una beca o no, o casos todavía más complicados. Explicitar cuando algún contenido o resultado es generado por IA. Para mí, sí, debería ser siempre explícito, para que la persona se dé cuenta si la imagen es una imagen real o no, un video real o no, si utilizamos personas reales o no. Para mí debería penarse la difusión de información falsa o contra derechos humanos cuando se utiliza este tipo de herramientas, permitir las auditorías previas y revisiones posteriores desde set de entrenamiento y de los modelos, como acabo de mencionarles. Debemos tener siempre la posibilidad de revisarlos para ver qué está sucediendo con ese modelo o no, y también obviamente prohibir la inteligencia artificial cuando sean contextos de armamento, desinformación, ciberterrorismo y contra los derechos humanos. Por recomendación del profe Rodrigo y Ignacio Siles, les recomiendo que escuchen esta canción de Don Walter Ferguson, que para mí tiene toda la sabiduría de cuando nos referimos a los problemas de inteligencia artificial. Se llama Computer, la canción,
les recomiendo que la busquen en YouTube y no se imaginan la genialidad que hizo este hombre a la hora de referirse a inteligencia artificial. Nada más les digo que compara a la monila. Monila es un virus que le caía al banano y él odiaba ese virus porque se quedó sin trabajo en una bananera por culpa de este virus, ¿verdad? Y la compara con la computadora. ¿Por qué? Porque una gente en algún momento le quitó la pensión porque la computadora decía que él era rico y tenía plata, cuando nunca fue rico ni nunca tuvo plata. Y le quitaron la pensión por un contexto parecido al que estamos hablando. Les recomiendo que escuchen la canción y se diviertan con el rey. Muchas gracias, les agradezco. Continuamos entonces con Michelle Ferris, que bueno, nos va a hablar un poquito acerca de los modelos de distribución, la investigación y la aplicación que hace de la inteligencia artificial en lo audiovisual y el desarrollo de contenidos. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a comenzar diciendo que yo no soy una experta en inteligencia artificial. Creo que mis colegas Oscar y Víctor hablan y entienden mejor el lenguaje de las computadoras porque son programadores, pero sí soy productora audiovisual y lo que les vengo a presentar son algunas reflexiones, preguntas, inquietudes que tiene el sector audiovisual con respecto a la inteligencia artificial. Y muchas de estas inquietudes están muy ligadas a sentimientos de inseguridad, miedos, incertidumbres por qué va a pasar con nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a ser en el futuro reemplazadas por máquinas en el trabajo audiovisual, sí o no, ¿verdad? Entonces, por ahí hay muchas reflexiones, inseguridades y preguntas que todavía no tenemos las respuestas. Quería comenzar presentándoles este anuncio. Lo voy a leer aquí porque lo hice una traducción. El anuncio dice: me alegra que llamaras. En esta hora, millones de palabras están siendo compartidas a través de llamadas telefónicas. Amigos le hablan amigos y las vidas son más felices por esto. Saludos y buenos deseos están siendo intercambiados, celebraciones están siendo planeadas, negocios están siendo realizados. Un doctor puede llamar rápido solo a través de una llamada, día y noche en todo el país. Estas palabras muestran la importancia del teléfono. Me alegra que llamaras. Este es un anuncio de 1938 de la compañía telefónica Bell de los Estados Unidos. ¿Y por qué se los presento? Bueno, el anuncio es sumamente positivo, ¿verdad?, sobre la tecnología del teléfono. Y la compañía Bell tuvo que invertir muchísimo dinero en convencer a las personas y a las familias que compraran un teléfono para sus hogares. En ese momento había una gran resistencia y un gran miedo a tener un teléfono. De hecho, un historiador de la tecnología y la comunicación, apellido de Solapul, si les interesa el tema, escribió un libro justo sobre esto, ¿verdad? Sobre esos miedos que tenían las familias de comprar un teléfono. Les daba miedo escuchar en sus casas una voz que venía de afuera. También en su libro dice que las familias se ponían celosas cuando llamaban a alguien de algún miembro familiar y no sabían quién era. Entonces, había como un gran tema de resistencia a esta tecnología que en la actualidad la sentimos tan cotidiana y tan doméstica. ¿Y por qué presento este ejemplo? Bueno, porque en la historia la mayoría de las tecnologías de la comunicación han generado estos miedos y han generado estas resistencias, pero luego las incorporamos en nuestra vida cotidiana y sentimos que no podemos vivir sin ellas, ¿verdad? Por ahí va un poco también la teoría de Silverstone de la domesticación, que volvemos las tecnologías parte de nuestro día a día y ya les perdemos el miedo. Y bueno, esto ha sido algo que se ha repetido a lo largo de la historia y también nos permite cuestionar si esto va a pasar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Al inicio le teníamos miedo, por ejemplo, a los celulares inteligentes y ya ahora, ¿verdad?, son parte de la cotidianidad. Entonces, vamos pensando en qué tipos de inteligencia artificial se van a hacer cotidianos en nuestras vidas y cómo va a ser ese proceso de pasar de la resistencia y del miedo a la domesticación.
Bueno, Oscar conversó ya bastante de cómo funciona la inteligencia artificial y muchas gracias por la explicación. Yo creo que fue muy clara. Yo, que no soy informática, pienso muchas veces en la inteligencia artificial como un embudo, digamos, utilizando esta metáfora, en donde grandes cantidades de datos, ¿verdad?, se introducen al software, a la tecnología, y sucede un procesamiento rápido interactivo con algoritmos. Es un software que detecta patrones y características en estos datos para finalmente generar un contenido, ¿verdad? Este contenido puede ser el texto de ChatGPT, puede ser la foto de Midjourney o películas, animaciones que ya están siendo producidas por inteligencia artificial que les voy a compartir hacia el final de la presentación. Entonces, bueno, a mí me funciona entender la inteligencia artificial un poco a través de esta analogía, en donde el Big Data y todos los datos que compartimos a diario con las máquinas hacen un tipo de promedio y eso es lo que nos entregan al final. Entonces, un ejemplo de eso, poner en el Midjourney Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Vean la U. En estas indicaciones, ¿verdad?, puse Universidad de Costa Rica, clases, y la primera imagen que me tiró fue esta, en donde la universidad está como en la jungla, y la segunda fue una clase a la par del mar, ¿verdad? Entonces, no se parece a nuestra universidad ni al aula en la que estamos, pero ahí nos vamos dando cuenta de esta analogía, ¿verdad?, un poco del embudo en donde yo puse Costa Rica, clases, universidad, y en esas grandes cantidades de datos, bueno, de Costa Rica aparece como un lugar verde, natural, las playas, y es esto lo que generó. En el siguiente prompt, en las indicaciones, puse que sin mar y sin jungla, y esta fue la siguiente foto que puede que se parezca tal vez un poco más a lo que tenemos, pero esto es evidencia, ¿verdad?, como nos comentaba Oscar, de que todavía no es exacto. O sea, lo que produce la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, a nivel de imágenes, está lejos de ser la realidad. Bueno, entonces ahora yo les pregunto a ustedes si tuviéramos un software que nos genera películas con inteligencia artificial, nos genera producciones audiovisuales, y le decimos queremos que nos produzca una película que gane muchos Óscares, que sea una gran película y que llene los cines. Entonces, ¿qué indicaciones le daríamos? No sé si alguien tiene alguna idea. O si le compartimos como datos de películas de Hollywood que han ganado muchos premios, las mejores películas, y todo esto lo introducimos, ¿qué película nos generará ese software de inteligencia artificial que hace películas? Bueno, probablemente no va a ser Parasite, ¿verdad? Porque las películas, digamos, más taquilleras, con más premios, más hollywoodenses, que han ganado más dinero, no es una película surcoreana en un idioma que no es inglés, y muchas otras características que tiene Parasite. Y para quienes la han visto, es una gran película, quienes no la han visto, vayan y la vean. Pero bueno, Parasite en el 2019 ganó, ¿cuántos Óscares? 6 Óscares por todos estos premios, incluyendo Mejor Película. Y yo creo que esa no sería la película que el software de inteligencia artificial nos presentaría como un promedio de las películas más taquilleras de la historia. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con Anatomy of a Fall, que también gana un montón de Óscares y es una película en francés de 3 horas. Entonces, a lo que voy es que las historias siguen siendo lo más importante. Historias que cautiven, historias que transforman, que enganchen a la población, a la audiencia, que la saquen de su zona de confort, como lo son Parasite y Anatomy of a Fall. Y probablemente son películas e historias que no reflejan ese promedio del Big Data o de lo que un software de inteligencia artificial encontraría. Bueno,
Por otro lado, hay herramientas de inteligencia artificial que también nos están facilitando un poco el trabajo a las personas que nos dedicamos a la producción audiovisual. Por ejemplo, herramientas como Podcastle, ¿verdad? Que lo que hace es limpiar ruidos en audio, modificar voces, agregar o quitar silencios, ¿verdad? Para las personas que hemos trabajado en esto, sabemos lo frustrante que es hacer una entrevista y que haya un ruido de un aire acondicionado o un ruidito del cable, del micrófono, ¿verdad? Entonces ahora hay inteligencia artificial que puede asistir a mejorar las grabaciones de audio, por ejemplo, como esta. Ahora después les muestro las interfaces. Live Portrait, estas son como aplicaciones y softwares que no son gratuitos y que son los que más se están utilizando en este momento. Este transforma imágenes estáticas en videos animados con expresiones faciales y movimientos realistas. Y por aquí, ¿verdad? Ya empezamos a cuestionarnos si es un software de inteligencia artificial quien debe animar o eso todavía debe ser un trabajo de las personas, ¿verdad? Y acá es cuando entran estas tensiones de qué pasará, por ejemplo, con las personas que se dedican a la animación en el futuro cuando hay softwares que se están especializando en animar. Udio, inteligencia artificial, que crea piezas de música desde cero. Funciona muy bien para musicalizar videos, pero también, ¿verdad?, nos lleva a cuestionarnos qué va a pasar con la gente que se dedica a la post de sonido en el futuro. Runway, sí crea videos y animaciones completas. Las indicaciones que les podemos dar es la historia, digamos el personaje, qué le va a suceder al personaje, la locación, y te genera los videos. PicArt, que también es un generador de videos y animaciones. Estos dos, PicArt y Runway, pueden generar la historia de inicio, desarrollo y final, ¿verdad? Cuando la persona le da las indicaciones de la historia. Entonces, todavía la inteligencia artificial no te está inventando las historias todavía hay que introducirlas acá y lo que hace es el video o la visualización. Y bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer este tweet de la artista escritora Joanna Maciejewska, que se hizo viral, pero a mí me pareció como muy interesante para comentarlo hoy, que dice: quiero que la inteligencia artificial lave mi ropa y los platos para que yo tenga tiempo para hacer arte y escribir, no que la inteligencia artificial haga mi arte y escritura para que yo pueda lavar la ropa y los platos. Entonces, a mí me llamó la atención esta frase porque se nos ha presentado la inteligencia artificial desde sus inicios como una novedad que nos va a hacer la vida más fácil, nos va a ayudar en la cotidianidad, entonces vamos a tener más tiempo, pero algo está sucediendo en donde esta promesa no se está cumpliendo al 100%, porque todavía sentimos que el tiempo no nos alcanza, todavía tenemos que hacer quehaceres y tareas tediosas del día a día, mientras la inteligencia artificial está produciendo el arte, por decirlo así. Entonces, eso también es como un cuestionamiento, ¿verdad? ¿Hacia dónde se está desarrollando la inteligencia artificial que no cumple con esa promesa de que nos iba a hacer la vida más fácil y que nada más estaba ahí como de una manera muy instrumental? De hecho, varios filósofos de la tecnología mencionan que la inteligencia artificial no es una herramienta o un instrumento, porque a la hora de tener ya capacidad de generar ideas y tomar decisiones, ya pasa de ser una herramienta a ser un agente. Y bueno, para cerrar, me gustaría mostrar esta pintura rupestre que nos recuerda que las personas hemos contado historias desde hace miles de años. Es algo que nos determina como humanidad, el contar historias. Y yo creo que eso sigue siendo lo más importante en el audiovisual, ¿verdad? La inteligencia artificial puede ayudarnos en la parte técnica, pero como les mencionaba con algunos de los softwares que están generando videos, todavía tenemos que introducir la historia, ¿verdad? Entonces, seguir rescatando la capacidad de las personas, de la humanidad para contar sus historias y defender eso, porque ¿qué pasaría
Si le cedemos a la inteligencia artificial las historias, ¿verdad? No tendríamos una historia como Parasite o Anatomy of a Fall o historias de poblaciones distintas, de grupos de personas que viven otras realidades, sino que nos quedaríamos, ¿verdad?, viendo siempre las mismas películas y escuchando las mismas historias. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias. Acá les dejo entonces con Víctor, que nos va a hablar un poquito más ya de lo que es las aplicaciones, la generación de imágenes, también de sonido, de video, de música, a partir de la inteligencia artificial. Ok, bueno, muchas gracias. La idea también, un poco como para complementar las charlas anteriores, vamos a hablar un poco sobre el estado tal vez actual de algunas herramientas de los procesos de inteligencia artificial y también, si nos da tiempo, ¿verdad? Porque vamos a tratar de dar algunos tips o algunos consejos cuando se utilizan o para utilizar algunas de estas herramientas. Igual que Michelle, yo voy a empezar con un anuncio, publicidad, vamos a ver. Pero este es un anuncio de la empresa esta Toys R Us, que salió recientemente, y ahí lo vamos a dejar. Do you ever wonder how Toys R Us and Jeffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision. Forever. To watch the full story, go to toysrus.com/studios. Ok, la idea es que todo lo que vimos fue hecho completamente por inteligencia artificial, es decir, no hubo, digamos, ningún proceso, ni actores, ni personas trabajando, ni fotografía en el mundo real para generar esto. Entonces yo creo que estamos entrando en una era en donde ya tenemos que poner en duda esta idea de que ver para creer, ¿verdad? Esta famosa frase, porque ya no estamos en ese mundo, o sea, estamos en un mundo en donde la realidad cambia. La realidad ya no la podemos entender o asimilar tan fácil a través de los sentidos. Y les tengo tal vez como un par de casos que también fueron un poco polémicos dentro de lo que cabe, pero que nos refleja un poco también esta nueva era de creación de contenidos. Yo no sé, esto creo que es como de hace un año, un poco más, no sé cuánta gente se acuerda de esta famosa foto, ¿verdad? Que generó mucha polémica, mucha discusión. Al final es una foto generada por inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que también, igual como plantea un poco Oscar, lo que ponía en manifiesto era ya una serie de prejuicios, una serie de sesgos, una serie de ideas que ya la gente tenía y que se manifiestan o se expresan a través de imágenes que alguien más generó, pero que lo que hace es despertar ideas o reforzar algunas ideas y pensamientos que están ahí de trasfondo. Otra que a mí esta me genera dudas, me llama la atención. Yo no sé si ustedes la han visto, la conocen. Bueno, esta foto fue como polémica porque ganó un premio, ¿verdad? En un festival de arte. Y al final el autor reconoció que no la había hecho con inteligencia artificial, entonces se retiró, es decir, no aceptó el premio. Un poco mi punto es, yo siento que esto es un asunto más publicitario que otra cosa, porque digamos no es cualquier persona quien la presenta, ¿verdad? Por ahí dice el nombre, bueno, Jason Allen, que él trabaja diseñando videojuegos. Esto lo hizo utilizando la herramienta Midjourney, que es una herramienta de generación de imágenes, y utilizó más de 200 prompts para poder llegar a esto. Es decir, no fue como la primera cosa que le dio la herramienta para mandarle el mensaje. O sea, hay mucho trabajo detrás, es un proceso creativo, donde además estaba participando en la categoría de artes digitales o fotografía digitalmente manipulada. Es decir, digamos que sí cae en la categoría, no era algo tan disparatado. O esta otra, ¿verdad? Que es una fotografía que gana un premio en un concurso australiano de fotografía de dron. Esto también igual, el hombre cuando ganó el premio, digo, bueno, yo no tomé esa fotografía, la fotografía es generada por computadora, entonces al final termina retirándose.
Y por ahí, digamos, viene como toda esta discusión. También se han dado casos de lo contrario, de fotografías reales que las meten en concursos de imágenes generadas por computadora y ganan, o fotografías reales que al final termina la gente creyendo que son generadas por computadora. Entonces, como digo, es este mundo de los límites difusos que tenemos en el contexto. Entonces vamos a hablar un poco de algunas plataformas que existen para lo que es la inteligencia artificial. Así como me decían los compañeros y compañeras anterior, mucho tiene que ver con el asunto de los prompts, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial funciona a partir de prompts o de indicaciones de lo que uno le dice a la máquina que genere. Entonces, digamos, de las más conocidas, estos son 4 ejemplos, ¿verdad? La que es Stable Diffusion, la que es la de Adobe, la Firefly, que es como se llama a manera general la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Adobe. Midjourney, que es tal vez una de las mejores y más populares, y la de DALL-E, que es la que es de OpenAI, que es la misma empresa que está detrás de ChatGPT. Entonces, como, digamos, de la misma familia. Nada más como para plantearles, ¿verdad? Lo que está en el recuadro es el prompt que se usa para generar las imágenes y esos son como los resultados que van dando las diferentes. Si ustedes ven, todas son diferentes, pero tratan de respetar, tratan de mantener lo que se plantea en el prompt. Y entonces es un poco esta idea, ¿verdad? De que para tener resultados buenos, yo necesito tener una buena descripción. Es decir, mientras más detalles ponga, mientras más específica sea la descripción, el prompt, los detalles que yo quiero que estén en la imagen, ahí entonces se van logrando estos resultados. Un poco, una advertencia general, ¿verdad? Esto funciona para cualquier herramienta de inteligencia artificial. Nunca hay que utilizar información sensible, privada o confidencial en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenando a la máquina. Es decir, nuestros prompts, nuestras indicaciones sirven para entrenar a la máquina, aunque nos digan que no. Es mejor tener como esa desconfianza y tratar de, o sea, no poner información, digamos, o sea, tal vez pueda parecer absurdo, pero digamos, hay gente que tal vez pueda poner información bancaria se han dado casos, digamos, en situaciones donde gente en ChatGPT, cuando había tal vez un fallo en el sistema, le daba el resultado, le daba información de otras personas, de otros usuarios, le daba correo electrónico, les daba datos personales de otros usuarios de ChatGPT, entonces para tener esa en consideración. Bueno, dentro de estas herramientas, un detalle también importante que lo mencionaban Oscar y Michelle, que casi todas de estas herramientas son de pago. Entonces, lo que vamos a ver son algunas que tienen opciones gratuitas, es decir, que se pueden usar de manera gratuita con muchas restricciones, pero que si uno quiere, las puede utilizar de manera, o sea, comprar o utilizar suscripciones. Una que a mí me parece, yo recomiendo mucho, es esta que se llama Leonardo. Ahí les dejo el código por si alguien, o si no, leonardo.ai. La idea de Leonardo es que a mí me sorprende que sea gratuito todavía. O sea, tiene un plan gratuito que es bastante generoso. Leonardo se utiliza mucho a nivel de diseño, es decir, para cuestiones de arquitectura, para cuestiones de cuestiones más artísticas, porque tienen como un entrenamiento en este tipo de herramientas. Ahora más tarde, o sea, al final podemos hacer una práctica con Leonardo para que ustedes vean que es bastante flexible y tiene muchas opciones de generación de imágenes. Esta otra es la Stable Diffusion. Stable Diffusion digamos, se llama Dream Studio, es como se llama la aplicación. Stable Diffusion es la tecnología que está detrás, que también ofrece la posibilidad de generar imágenes por computadora. ¿Verdad? Y les dejo, bueno, y si no, igual ustedes pueden apuntar y lo buscan después. Otra que esta es relativamente nueva, es como que se ha agregado a la galería hace poco, es de FreePic. No sé si conocen la plataforma FreePic, que es una empresa española, bueno, que se desarrolla a generar imágenes y plantillas y un montón de materiales. Recientemente incorporaron un generador de imágenes por inteligencia artificial, utilizando ellos la plataforma Flux, que la plataforma es una que está como ganando popularidad en los últimos meses, porque
tiene opciones gratuitas. No son fáciles de usar porque, digamos, están como en plataformas ya open source y no es como, no tienen una interfaz, digamos, el Flux, una interfaz tan amigable como las otras, pero, digamos, a través de FreePic uno tiene una interfaz donde puede utilizar estas imágenes. La opción gratuita, o sea, teniendo dentro de FreePic uno puede generar 20 imágenes al día. Ya la cuenta premium puede generar todas las imágenes que quiera, no hay limitaciones, pero digamos la gratuita es 20 por día, si se me acabaron, entonces yo me espero mañana y mañana tengo otras 20. Muchas de estas generan así, o sea, con un número limitado de créditos, y cuando estos créditos se acaban tengo que esperar, o sea, el sistema me dice, faltan 16 horas para que se le generen nuevamente los créditos, y entonces ahí uno puede seguir trabajando. El Firefly, ¿verdad? Que les comentaba que es desarrollada por Adobe. Firefly uno necesita una cuenta de Adobe, no necesita una licencia, es decir, uno no tiene que tener una suscripción, pero sí tener un registro, porque se utiliza principalmente a través de lo que es el Adobe Express. El Adobe Express es como la competencia de Canva, ¿verdad? O sea, esta herramienta para generar presentaciones y afiches y todo lo que uno necesite, digamos, ya a nivel gráfico. Adobe sacó lo que es el Adobe Express, que es como una competencia, y está muy orientada al desarrollo de imágenes por medio de inteligencia artificial. La idea es que uno tiene 25 créditos al mes. Si uno quiere más de eso, tiene que pagar. La opción gratuita, como digo, no necesito yo pagar una licencia ni de Photoshop, ni de Premiere, ni nada, sino que es como independiente. Pero el Firefly también se está incorporando en todas las herramientas de Adobe. Entonces ahora Photoshop tiene todo un sistema de generación de imágenes a través de esto. El Premiere ha avanzado enormemente en el último año de manera impresionante en lo que es el uso de inteligencia artificial. Todavía no, digamos, es lo que está en las próximas semanas. Anuncian la posibilidad de generar videos directamente dentro de Adobe Premiere, ¿verdad? Que es una herramienta para edición de video. Entonces, la idea es que Adobe lo esté incorporando en todas sus herramientas tradicionales. Eso sí, ya obviamente a través de una licencia, o sea, pagando una suscripción. Está la de Microsoft, que se llama el Copilot. El Microsoft, la idea es que ellos tienen un convenio con OpenAI, que es la gente que está detrás de ChatGPT y de Wall-E. Entonces, DALL-E, perdón. La idea de Microsoft es que uno con una cuenta de Microsoft, ¿verdad? Es decir, de Hotmail o del Outlook o de Office principalmente, puede utilizar estas herramientas de generación de texto o de imagen que tiene OpenAI de manera, digamos, independiente por medio de las interfaces de Microsoft. Entonces esto está incorporado en todas las herramientas de Office, ¿verdad? También en lo que es el Windows 11 viene ya integrado, y lo que es el navegador Edge, que es el de Microsoft, o sea, viene ya metida esa herramienta ahí, entonces uno la puede utilizar directamente desde estas interfaces dentro de estas herramientas. Y una cuestión tal vez interesante es que Microsoft tiene dos versiones, o sea, es la misma herramienta pero dos versiones. La que está dentro de sus plataformas, y lo que es el Microsoft Designer, que es la versión de Canva de Microsoft, ¿verdad? O de Adobe Express de Microsoft. Es como la misma lógica que está detrás. Lo que pasa es que el Designer sí es de pago, es una herramienta de pago. Entonces, como uno tiene la opción gratuita, la opción de pago, la idea es que uno es para uso más personal, la otra ya es una herramienta un poco más profesional, pero lo que está detrás es lo mismo. Tenemos también Canva, ¿verdad? Hablando de Canva, que es la herramienta que dentro de Canva hay varias herramientas de generación de texto e imagen. Ellos tienen lo que se llaman contenido mágico, que es como la propia Canva, que cada vez está apoderando más de lo que es el contenido de inteligencia artificial. Bueno, y el Midjourney, ¿verdad? Que el Midjourney, como decía, yo creo que es tal vez de las mejores, la que produce mejores resultados. Lo que pasa es que Midjourney ya no es gratuita. Hace unos cuantos meses uno podía abrir una cuenta de manera gratuita y comprar créditos. Ahora todas las cuentas, todas las opciones son de pago. Además tiene como un nivel extra de dificultad, tal vez, que es que no tiene por sí mismo una interfaz, sino que se genera a través de Discord, o sea, de un servidor. Uno necesita una cuenta de Discord, que es como un sistema de mensajería, como un chat grupal,
masivo, y entonces a través de Discord uno va dando los prompts y el sistema va generando las imágenes dentro de estos servidores. Entonces es algo como divertido porque también son públicos, es decir, uno ve todas las imágenes que están generando otras personas y los prompts que están escribiendo otras personas, y uno puede agarrar esos prompts o esas imágenes y modificarlos y tenerlos de inspiración en los procesos. Para hablar tal vez de algunas otras opciones, bueno, a la hora de edición de video, ¿verdad? Herramientas como CapCut, que supongo que, no sé si la conocen, bueno, CapCut es como un editor de video que es, digamos, es como la versión de TikTok, o sea, TikTok, el editor de TikTok es la tecnología que está detrás de CapCut. O Clipchamp. Clipchamp es la herramienta de Microsoft, es esta que vemos ahí, que es para generar también o para editar videos. Estas herramientas ambas tienen todo un sistema de generación ya por inteligencia artificial. Es decir, donde yo le digo, necesito un video de tal cosa, y el sistema me genera un guión y incluso puede ir, creo que, no sé si el CapCut lo hace, pero el Clipchamp ya genera imágenes y va generando música y va generando texto que van completando esto, incluso las locuciones. O sea, tiene una herramienta donde uno escribe y le va dando, quiero que suene tal voz y que haga tal entonación, y entonces le va dando el asunto. Ahí está el Descript, que es otro que ahí me equivoqué, pero el Descript es una herramienta que lo que hace es, uno sube un video, el sistema lo transcribe, y entonces uno lo que hace es editar el texto. Y entonces uno agarra, voy a mover esto hacia el final y voy a, como si fuera editar un documento, y el sistema hace todo ese cambio en el video. Entonces, si yo quiero borrar este texto, entonces simplemente lo edita del video. Si todo lo que son las respiraciones, todo lo que son las pausas, todas las muletillas, uno los puede ir borrando del texto y van desapareciendo. O sea, el video lo va haciendo cortes, ¿verdad? Hace cortes directos en cada una de estas herramientas, pero eso le facilita, digamos, el proceso de edición, porque básicamente lo que uno hace es editar un texto y eso se transforma en el video. El Adobe Premiere tiene esta herramienta también, o sea, donde yo puedo editar a través del audio, o sea, a través de la transcripción de un video, no necesariamente en la línea de tiempo. Y después tal vez un par de herramientas que también existen, ¿verdad? O sea, nuevas cosas que están saliendo. Existen ahora muchas herramientas para lo que es convertir texto a audio, ¿verdad? Que, bueno, ahí les voy a dejar algunas. Por ejemplo, el Suno sirve para hacer música. Stable Audio es de Stable Diffusion, la misma familia, digamos, es como la versión de audio de Stable Diffusion, que es de imágenes, que sirve para generar también música. Y el SoundDraw, que también tiene la herramienta, y donde uno puede controlar la intensidad. Es decir, uno dice, yo quiero que empiece con música muy alegre y que después se vaya poniendo más melancólica. Uno puede ir controlando ahí el nivel de intensidad. Nada más un detalle, esta de Microsoft, Microsoft tiene esto, el Notebook LM, no sé si alguien lo conoce, es una herramienta donde uno, por ejemplo, uno puede meter un montón de PDFs, cargar un montón de documentos y después puede chatear con ellos, o sea, le puede hacer preguntas y le dice, hey, necesito que me diga cuál es la definición de tal cosa. Entonces el sistema le agarra información de todos esos PDFs y le va dando unas respuestas como si fuera un ChatGPT, pero con documentos que uno alimentó en el sistema. Y ahora tiene una opción donde yo le digo, hágame un audio de esto, hágame un podcast de esto, más bien. Entonces le hace un podcast con una presentación, con un cierre, con locución, con toda la musicalización de los temas que uno le pregunta al sistema y a través de los documentos que uno ha subido ahí. Entonces eso también es como una novedad. Y también, bueno, existe este es el Sora. No, yo creo que este es perdón. Este es lo que se llama el Dream Machine, que es una herramienta para el Luma, sí, el Dream Machine, que es una herramienta para generación de video. Y un poco lo que dice Michelle, yo viendo esto, noto que los resultados de animación son como bastante bien logrados, bastante llamativos, ¿verdad? Tal vez las personas físicas todavía están ahí en un proceso de alcanzar un mayor realismo, pero todo esto es generado por inteligencia artificial, ¿verdad? A partir de prompts de las personas y de los procesos. Entonces son ejemplos, digamos, es un demo de lo que la herramienta puede hacer.
Y la idea es que una herramienta similar es una que tiene Google. Google tiene lo que se llama el DeepMind. DeepMind es como todo el conjunto de diferentes herramientas de inteligencia artificial. DeepMind tiene una que es lo mismo, es una generación de texto a video, pero también recientemente sacaron una que es una generación de video a audio, en donde la idea es que yo le subo un video o le subo una fotografía y a partir de ahí el sistema me genera música, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es, alguien subió el video sin sonido y este sistema le genera una canción, incluso a veces están también diálogos. Uno puede subir una escena sin sonido, sin diálogos, y el sistema genera diálogos para acompañar lo que está ahí en la imagen. Bueno, rápidamente, nada más, porque ya sé que ya me pasé de tiempo, pero para ir terminando un poco de guías de cómo funcionan los prompts. La idea de los prompts, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando uno está trabajando con imágenes, cuando uno quiere generar imágenes, uno puede hacerlo como quiera, pero existen algunas maneras de tener unos resultados un poco más efectivos. Primero es decirle al sistema qué es lo que uno quiere. Quiero una foto, quiero una pintura, quiero un póster, quiero no sé, un afiche, una foto de película, una foto de producto, ¿verdad? Un render 3D. ¿Qué es lo que uno quiere de ahí? Es decir, o sea, quiero una fotografía de un gato caminando en la noche en el tejado de un edificio. Y después le puedo ir agregando descriptores o detalles de qué es específicamente lo que uno desea. El tipo de iluminación que uno quiere, el tipo de ambiente. Quiero que sea un ambiente rural, quiero que sea un ambiente, no sé, que sea exteriores, quiero que esté lloviendo. Esquema de colores, ¿verdad? Quiero que sean colores pastel, quiero que sean colores más vibrantes, quiero que sean tonos oscuros. Un estado de ánimo o el mood, ¿verdad? Que uno quiere, alegre, triste, que sea energético, que sea calmado. Y un fondo, si uno quiere, ¿verdad? O sea, ¿cómo quiere que sea el fondo del escenario donde esté? Que haya un color sólido, que haya un bosque, que sea en el espacio. Todo eso, y si quiere un estilo específico. Es decir, quiero que sea estilo Pixar, quiero que sea estilo Estudio Ghibli, quiero que sea tipo Picasso. Ahí uno puede hacer, digamos, las indicaciones. Entonces, nada más, bueno, yo sé que ya, pero ahí tienen, digamos, algunas ideas de algunas posibles sugerencias que uno puede hacerle al sistema sobre las cuestiones que uno quiere y el sistema lo reconoce, digamos, lo genera a partir de ahí. Y ya para cerrar un par de segunditos más, nada más algunos retos y tal vez como para ir recopilando también algunas ideas. Algunos retos que yo creo que están tras de todo esto, algo muy importante es la idea de la desinformación, que lo mencionaba Oscar, ¿verdad? También como es un reto considerar que ya no podemos creer lo que vemos. Hay alguna gente que dice que hay que asumir que todo es falso, a menos que se nos demuestre que es real. Y eso tiene mucho que ver con los deepfakes, ¿verdad? Esa posibilidad de generar contenido completamente artificial, falso, o sustituir rostros, voces, de unas personas con esto de la inteligencia artificial. Considerar lo que es la diversidad, que también lo mencionó Michelle, ¿verdad? O sea, la idea de cómo hay grupos que están vulnerabilizados y cómo esto puede ser una herramienta que siga o repita algunas de las cuestiones que pueden ser perjudiciales o que pueden ir en contra de los derechos de las personas. Y yo creo que también tenemos que replantear, y vamos a pasar un proceso de donde nos vamos a replantear qué es la creatividad, qué entendemos por creatividad, qué entendemos por el concepto de autoría y principalmente qué entendemos por realidad, ¿verdad? Porque son cosas que en este momento están en un estado de mutación, de cambio, y vamos a ver en dónde llegamos, hasta dónde podemos llevarnos estas ideas. Listo, muchas gracias.